Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder continuar con las grabaciones. En el video anterior estuvimos analizando acerca de los sacrificios que Dios estableció para conmemorar o para señalar que el Hijo de Dios, Cristo, iba a venir a la tierra a dar su vida por rescate del ser humano. Y también comenzamos a analizar algo sobre la manera en que el enemigo, Satanás, trata de tergiversar todas estas cosas que Dios mandó que se hiciera y crea un nuevo orden de sacrificios y comienza la idolatría y comienzan los sacrificios. Hablamos inclusive de los sacrificios que se hacían de los mismos padres que ofrecían a sus hijos, a Moloch, a sus dioses eh, que tenían. Cuando un niño era llevado al sacrificio, lo más seguro era que moría porque lo ponían en brazos de esa estatua o esa figura de metal que se hacía y era consumido por el calor, por el fuego. Si algún niño podía escapar porque se cayera o algo sucediera y que ese niño que no tenía posibilidades, pero si algún niño pudiera escapar, entonces era el favorecido de los dioses y ese hijo o ese niño al crecer podía hacer cualquier cosa que hiciera porque todo se le permitía, pero esto era muy raro. Menciono esto para señalar la manera en que el diablo trata de engañar a las personas para tergiversar lo que Dios había ordenado que se hiciera, que era un simbolismo del mismo Dios que venía a ocupar el lugar del hombre y darle la vida. Eso lo repito y lo repito a través de distintos temas porque es algo que debemos tenerlo bien claro en nuestra mente, porque debemos nosotros tener fe en eso que Jesús hizo, porque a través de su gracia es que está nuestra salvación. Dentro de esta temática ahora, para añadir algo más que iba a comenzar a venir y que tiene que ver con los sacrificios. Hago la aclaración que ahora solamente estamos mencionando esto que hasta aquí hemos dicho, esto que vamos a señalar ahora, pero no vamos a profundizar en todos estos sistemas de sacrificios, todos estos sistemas idolátricos, porque eso lo iremos señalando a medida que vayamos con nuestros temas. Bien, lo que dije de algo que iba a surgir y tenía que ver con con estos sacrificios. Y me estoy refiriendo aquí ahora a los sacerdotes. La Biblia dice que cuando Dios estableció el santuario en la tierra, el santuario que después hablaremos de él en detalles y estaremos algún tiempo hablando del santuario, pero en el santuario estaban los sacrificios, pero para oficiar esos sacrificios, para dirigir todo lo que tenía que ver con esos rituales de culto que se harían en el santuario, se iba a necesitar un tipo de persona específicamente. Y esas personas eran los sacerdotes. Los sacerdotes, Dios los eligió en el pueblo de Israel, de Aarón, el hermano de Moisés, y de los hijos de Aarón. De la descendencia de Aarón directamente vinieron los sacerdotes,
pero Aarón pertenecía a una tribu, la tribu de Leví, y los levitas, que eran los que eran de la tribu de Leví, pues eran señalados como los levitas, que su oficio, su trabajo iba a ser trabajo que tenía que ver con la religión del judaísmo, que tenía que ver con las enseñanzas de lo que Dios quería que se establecieran. Tenían ellos que cuidar del santuario, de todos sus muebles y todo lo que tenía que ver con esto. Me refiero brevemente a esto para señalar los principales, que son los sacerdotes. Los sacerdotes fueron personas que Dios eligió para que ellos representaran al pueblo delante de Dios. Y los sacerdotes hacían una obra para guiar al pueblo en todo lo que tenía que ver en la relación del hombre con Dios. Lo que la palabra de Dios enseñaba y enseña tenía que ver con los sacerdotes, y los sacerdotes eran los encargados de oficiar para que el pueblo conociera la palabra de Dios, para que el pueblo conociera lo que Dios pedía de ellos. Pero así como Dios estableció a los sacerdotes, también el diablo creó, además de los sacrificios, a los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían la obligación, o el trabajo de los sacerdotes eran instruir a la nación con respecto a los dioses que las mismas naciones tenían, con respecto a los dioses que los mismos hombres creaban. Y aquí quiero explicar algo con respecto a esos dioses y a estos sacerdotes. Primero, con los dioses paganos. El ser humano creó dioses, pero los dioses que el ser humano creó, según ellos decían, eran seres divinos, eran seres poderosos, pero con las mismas características humanas. Era algo para confundir con lo que Dios estaba haciendo. Por ejemplo, el Dios podía estar contento con el pueblo, con los sacerdotes que enseñaba al pueblo, y entonces les daba bendiciones, les daba buenas cosechas, los animales eran fructíferos, les daba bendiciones terrenales. Pero lo más abundante no eran las bendiciones terrenales, sino que se señalaba otra fase de ese Dios, que era un Dios egoísta que exigía no solo adoración, sino también que exigía tributos de sus súbditos. Y esos tributos que tenían que darle a los sacerdotes para que vamos a decir así, porque el sistema sacerdotal fuera amplio y próspero, y el sacerdote casi siempre trabajaba unido con el gobernante, o sea, con el rey, pues el pueblo tenía que sostener ese sacerdocio y tenía que sostener a esa realeza. Para que los dioses estuvieran contentos con el pueblo, cada vez se le exigía más sacrificio, no ahora de animales, sino más sacrificio de la misma labor agrícola que el ser humano realizaba. Y si el ser humano era comerciante, pues más sacrificio de ese ser humano con respecto al comercio que ellos tenían, porque tenían que dar los tributos al rey,
más las ofrendas al sacerdote. Yo he estado en lugares donde estaban establecido un gobierno por rey y por sacerdotes en un lugar de Perú cerca de Trujillo, donde hay lugares donde floreció en la antigüedad un imperio llamado Chan Chan, un imperio poderosísimo que estuvo en pleito con los incas por mucho tiempo. Menciono esto para señalar que allí supimos del trabajo de los sacerdotes, vimos lo que hacía y entre los tributos que tenían que dar la población, los impuestos como dados para el rey o los dados para sostener al sistema sacerdotal, era de un 75 a un 80% de lo que lograba tener el individuo que fuera, en el trabajo que fuera, para su mantenimiento y el de su familia. Todo esto se hacía como una tergiversación de lo que Dios también estaba haciendo e iba a hacer. Lo menciono aquí con este tema porque fue en estos temas donde se inició esta lucha que a través del tiempo va progresando. De una manera tal llegó a verse a los reyes o a la casta sacerdotal como poderes opresores que llenaban de opresión, de carga y de miseria a la población. Dios, por su parte, no es con las características que los seres humanos le ponen a sus dioses. Esto lo estudiaremos más a fondo. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de compasión. Los atributos de Dios son los que Dios le da al ser humano que Él crea. La diferencia es que los dioses paganos tienen los atributos del ser humano pecador. Dios el creador pone en el ser humano los atributos de su carácter, porque Dios quería que el ser humano reflejara su carácter y eso debía reflejarlo el ser humano en su vida. Y lo que Dios señalaba a través del sistema sacerdotal y también a través del sistema del diezmo, que ya hablé de él anteriormente en otros temas y volveremos a hablar en el futuro, tenía que ver con otra manera, pero todo lo que Dios hacía estaba en armonía con el plan de la redención, que es la única manera en que el ser humano podía prepararse para ser vencedores contra el pecado y estar con Dios en su reino. El sacerdote instruía al pueblo y representaba al pueblo delante de Dios y oficiaba los rituales delante de Dios en beneficio del pueblo de Dios. Solo menciono estas cosas para que nosotros notemos en la lucha entre el bien y el mal cómo es que se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Y se ha ido desarrollando de una manera que lo que Dios hace, y esto lo mencioné en el tema anterior, que lo que Dios hace en beneficio de su pueblo, el diablo lo imita para hacer daño al pueblo que no sigue a Dios y también para tergiversar lo que Dios hace para que las personas no entiendan, no comprendan lo que tiene que ver con Dios. A medida que vayamos desarrollando nuestra temática y a medida que nosotros vayamos señalando las cosas que la Biblia dice, lo iremos destacando cada vez más. Pero aquí repito lo siguiente, nunca ha estado de acuerdo con la voluntad de Dios el sacrificio humano para contentarle a Él
o contentarle a cualquier Dios que sea. No está dentro del deseo de Dios que el ser humano esté en miseria, esté en situaciones difíciles, esté pasando momentos caóticos en nombre de la religión. Lo que Dios quiere es que el ser humano, a la medida que lo conoce, que le obedece y le sigue, vaya cada vez más en prosperidad, que el ser humano pueda estar bien aquí en el mundo en que vivimos y que finalmente pueda tener la vida eterna cuando venga Jesús. Todas estas cosas las vamos a ir señalando en su momento una por una. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. En este próximo tema que vamos a tener ahora, vamos a analizar algo con respecto a Caín, a Abel y también con respecto a Adán y a Eva. Nos vemos en nuestro próximo video.